entregó lo mejor de sí, un genio de la política, esta iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial. Es una venganza, una genialidad. No, si ya sabíamos que la venganza no es su fuerte, es su más grande debilidad. ¿Qué tal, amigos? Ya saben que a mí me dicen Muñe y estoy aquí porque más que un nuevo gobierno, parece que llegaron los 7 jinetes del apocalipsis. Pero lo que nos tiene reunidos aquí no es el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum, sino el último gesto de amor que nos dejó su santidad de la transformación. Incluso estamos planteando, y voy a enviar una iniciativa, para que los jueces, magistrados y ministros los elija el pueblo. Solamente así se va a poder limpiar el Poder Judicial. No encuentro otro método más que el método democrático. Si el voto popular evita la corrupción, ¿por qué llevamos tantos alcaldes, gobernadores y presidentes corruptos? Y como ya es costumbre, tengo que spoilearles el final. Esta historia se trata de sometimiento. ¿Cómo vamos a ser autoritarios si lo que queremos es que al Poder Judicial lo elija el pueblo de México y que se acabe la corrupción de una vez por todas? Que tengamos una corte al servicio del pueblo y de la nación. Y por más que nos quieran vender la idea de que esto es para combatir a esos malditos jueces corruptos, lo cierto es que este conflicto es algo que Andrés Manuel viene buscando desde aquel lejano y apocalíptico 2020. Y lo peor es que se los advertí. Que cada poder asuma su responsabilidad. Y en este caso va a ser el Poder Judicial. Podría lanzarse a promover una nueva reforma a la Constitución, hacer otra consulta patito que quede en manos de su gente sin la vigilancia del INE. Y en el momento que llegara el reclamo porque los presidentes no han terminado en la cárcel, pueden sacarse el antecedente histórico y decirnos que todo este tiempo los que no han querido castigar a los corruptos son los jueces. Deberíamos hacer una reforma al Poder Judicial, ¿no, bro? Oye, a ver si así los ministros ya se suscriben al canal. Nos ahorraríamos muchas penas. Pero ¿qué es lo que establece esta reforma constitucional que tiene a los trabajadores del Poder Judicial protestando y al dólar en 19.98? Entonces vamos a hacer un recuento de qué significa esta reforma. Entonces hay 4 elementos principales. Me preocupa un chingo que contratar pillofón tenga más puntos que esta reforma constitucional. ¿Qué propone la reforma? Primer elemento, que todos los cargos se elijan por el voto personal libre, directo y secreto de toda la ciudadanía, de todas y todos nosotros. ¡Perfecto! Esta es la oportunidad para que podamos postular como jueces a perfiles como Ariel Castro, Juan Lisiaga, Ramiro Franco o María Cadena. El problema aquí es que aunque insistan en elevar al pueblo al nivel de eruditos, la mayoría de la población no tiene el conocimiento de cuáles son sus jueces actualmente y cuáles son los perfiles que podrían ser buenos jueces. Tanto así que ustedes ni siquiera se dieron cuenta que los nombres que acabo de mencionar son de canteranos de la Liga MX. Yo sé que muchos de ustedes deciden vivir en la fantasía de que el voto de la mayoría refleja la voluntad del pueblo, y si es la voluntad del pueblo, no puede estar equivocada. Pero se les olvida que la mayoría del pueblo definitivamente votó por Vicente Fox y por Enrique Peña Nieto. Y después de años, yo no veo a nadie haciéndose responsable de esas malas decisiones. Las dos cosas que sí reflejan las elecciones es la popularidad y el músculo para organizar el voto. Dos cosas que los jueces por naturaleza no deberían estar persiguiendo. Primero, porque su trabajo en la mayoría de los casos es tomar decisiones impopulares pero apegadas a la ley. Y segundo, porque ningún juez debería organizar voto a su favor, porque eso lo compromete ante cualquier grupo que vote por él. Y por más que le repitan desde la Iglesia de la Transformación que el Poder Judicial está repleto de jueces corruptos, lo cierto es que a los únicos que han señalado son estos mismos jueces que les han impedido que sigan con sus caprichos porque no se apegan a la ley. Manuel López Obrador respaldó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien pidió juicio político para el juez Rodrigo de la Pesa
por ordenar al Tribunal Electoral nombrar a los magistrados faltantes, 2 magistrados que faltan, y estos fueron los argumentos del presidente. Ahora quieren entrometerse en el Tribunal Electoral, porque es una violación a la Constitución. O sea, no le corresponde. Yo partí de la base de que el Tribunal Electoral estaba restringido, estaba atado de manos porque no tiene facultades para completarse a sí mismo. Esa facultad es del Senado, es finalmente del Senado en esta etapa en la que estamos, porque es la última etapa que falta para nombrar a los magistrados que faltan. Entonces, en ese sentido fue que yo consideré que no estaba yo invadiendo competencias, porque no hay competencia que invadir. Y se los dejo así de sencillo. Si un juez le debe el trabajo a los que tienen dinero, pone en desventaja a los que no lo tienen. Si un juez le debe el trabajo a los que tienen influencias, pone en desventaja a los que no tienen ni una. No es tan difícil de entender que si un juez le debe el trabajo a los que controlan la mayoría, pone en desventaja a todos los que forman parte de la minoría. Y con un poder judicial así, esto ni de pedo puede ser una democracia. Lo que se dice centralmente es que no representan a ningún sector, digamos, político, social, económico, sino que lo que representan los juzgadores es el equilibrio. Bueno, y sistema, representan a las leyes. La contención. No representan personas, sino lo que está legislado, por cierto, por el Congreso. Vamos a ver, tenemos 3 poderes, que es el núcleo básico, el diseño constitucional del Constituyente 17. Y los 3 constituyen el supremo poder de la República. Los 3 son, por medio de los 3, se ejerce la soberanía del pueblo. Por medio de los 3, no de 1, no de 2, de los 3. Esto habla de autonomía entre los 3, ¿no? Lo que tenemos aquí es que el Ejecutivo ejecuta el mandato popular. El Legislativo, pues estoy en una definición muy básica, ¿no? El Legislativo pues va a hacer las leyes de la mayoría popular. El Judicial no tiene un mandato de escuchar nada popular. No. Es un poder que llega a equilibrar a estos otros 2 poderes para que no se desborde el poder de las mayorías en detrimento de lo que se tiene pactado previamente. Para que lo entiendan, el Ejecutivo y el Legislativo son las perras del voto popular y el Judicial solo se debería hincar ante las reglas del juego. Pero no me hagan caso a mí. ¿Por qué no le prestamos tantita atención a alguien que ni de pedo podríamos creer que odia la Cuarta Transformación? ¿O qué tal la elección popular de los ministros? Algunos han propuesto eso, colegas aquí de la misma UNAM. ¿Tú estarías a favor de eso? Yo creo que eso desnaturaliza por completo. Los jueces constitucionales es un cargo técnico que tiene que estar designado o nombrado a través de un proceso técnico, a través de perfiles adecuados, y cuando se han hecho nombramientos que no son los más adecuados, no es por la forma de nombramiento, es por quienes intervienen en él. Hay que ver dónde está el problema, porque si no, me parece que el más popular o el más simpático o el que logra generar más empatía con la ciudadanía no necesariamente es el mejor ministro. No mames, ni las tortillas se voltean tan rápido. Pero ¿saben qué? Estoy seguro que muchos de ustedes han tenido una terrible experiencia con algún juez, y si esta reforma les pasa a chingar la existencia, mucho mejor. Aquí el problema es que no solo fastidia a quien quiera ser parte del Poder Judicial, sino también a cualquier pendejo que se atreve a ir a votar por sus jueces. Fíjense, para que imaginemos un poco el tema, a ver, en la Ciudad de México recibiremos casi 200 boletas. Pues en el primer circuito judicial asentado en Ciudad de México tenemos poco más de 350 juzgadores. De ahí la mitad serían poco más de 170, más los 9 ministros, más el Tribunal de Disciplina, más la Sala Superior, más la Sala Ciudad de México. Prácticamente 200 cargos a elegir. ¿Cómo va a ser eso? ¿Nos van a dar 200 boletas? A ver, piensen ustedes en un libro de 200 páginas. ¿Se van a instalar 200 urnas? Pues sí, ¿no?
¿Cómo van a ser 200 urnas? Se nos vende la elección de jueces, magistrados y ministros a través del voto popular como si fuera el nuevo caminito para alcanzar el multiorgasmo. Pero la propia esencia de esta reforma constitucional es desincentivar la participación ciudadana. Porque aquel valiente que decide ejercer su voto libre, secreto y directo, lo va a tener que hacer con el mínimo de información posible de quiénes son sus candidatos, con la obligación de conocer nombres y apellidos de sus candidatos preferidos y con la responsabilidad para todos de decidir cuáles son los titulares de 881 plazas de entre 5.379 candidatos que no conocemos. ¿Voy a tener una boleta con 2.500 nombres? A lo mejor no 2.500, pero sí vas a tener una boleta con muchos nombres. Se está todavía pensando cuál va a ser el diseño de la boleta, porque obviamente no puede ser que tienes 1,000 nombres o 200 nombres y tachas. Entonces es probable, una de los planteamientos que se han socializado en los foros y en algunas de las reuniones de legisladores es que quizás quien vote ponga los nombres, un número limitado de candidatos y de candidatas para ser magistrados, para ser jueces, para ser ministros. ¡Hijos! Y no, ahí no se termina este episodio de diarrea política, porque ahí viene la parte más chistosa. Que las convocatorias para poder participar y poder ser electo sean abiertas a toda la ciudadanía, todos aquellos que cumplan con los requisitos que establece la Constitución, que es tener licenciatura en Derecho, con un promedio mínimo de 8 y 9 en la materia para el cual voy a aplicar, es decir, se va a aplicar para ser juez penal en las materias de penal, cartas de recomendación de la ciudadanía y ensayos que puedan respaldar esta candidatura, que puedan decirnos por qué quieren ser juzgadores en nuestro país. No, por más que se lo pregunten, no, estos no son los requisitos del concurso del Niño y la Mar. Lo que nos describe Luisa María Alcalde son los requerimientos básicos para que una persona se pueda hacer cargo de un juicio en materia penal, civil, procesal, laboral, tributario, mercantil o administrativo. Lo que nos dijo la entonces secretaria de Gobernación y ahora presidente de Morena es que lo único que necesitas para dinamitar la vida de otra persona con tu sentencia es haber sacado 8 en la carrera de Derecho. ¡Perfecto! Y 9 en la materia para el cual voy a aplicar, es decir, se va a aplicar para ser juez penal en las materias de penal. ¿En qué momento un 9 se convierte en experiencia laboral y especialización de la materia? Yo saqué 9 en geografía y les juro que no puedo distinguir entre la tundra y la taiga. Tener 9 en una materia no es garantía de ni madres, porque podría ser un 9 en la Escuela Libre de Derecho o un 9 de la Universidad ISEL, lo cual podemos estar de acuerdo, no pueden valer lo mismo. Pero ¿saben qué? Hagamos el ejercicio. ¿Por qué no permitimos que cualquier egresado de ingeniería con 9 en la materia de estructura sea el encargado del tren México-Querétaro? ¿Por qué no impulsamos que cualquier egresado de medicina que haya sacado 9 en cardiología sea el encargado de todos los trasplantes de corazón que haga el IMSS? O mejor aún, para que nos demuestren congruencia, ¿por qué no cualquier piloto que haya sacado 9 en la materia de aterrizar, pero que no lleve ni una hora de vuelo, sea el encargado de volar por el país a Claudia Sheinbaum? Todo eso suena ridículo, extremo y peligroso, ¿verdad? Pues es lo mismo que están haciendo con el Poder Judicial. Hablamos de ingenieros, doctores y pilotos porque la decisión de un juez también le puede arruinar la vida a alguien para siempre. Y no es que los jueces actuales todos sean impolutos y catedráticos, pero con estos nuevos requisitos nos estamos buscando que ninguno lo sea. Cartas de recomendación de la ciudadanía. Ay, disculparán ustedes, pero aquí sí chinguen a su madre. ¿De qué jodidos te sirve que el juez que está juzgando al asesino de tu hija haya acreditado que tiene amigos en la colonia? Y de lo único que se han asegurado esas pinches cartas de recomendación es que provoquemos carcajadas fuera de nuestras fronteras. And 5 letters of recommendation from your neighbors. If you have those, if you meet those requirements, you can be proposed to
to the Supreme Court. No mames, no se rían, culeros. Les podrían hacer un hijo igualito a nuestros diputados, ¿eh? Es que también entiendan, está bien cabrón no provocar las risas del respetable público de Harvard, porque es evidente que ese requisito no garantiza ningún aspecto de capacidad, sino de buenas relaciones públicas, tener vecinos, tener referencias crediticias. Bueno, creo que esa no, porque ni los bancos te aceptarían esta mamada. Las risas evidencian lo pendeja que es la reforma al Poder Judicial, pero las reacciones a las risas evidencian lo pendejos que son quienes la aprobaron. Que fue a acusarnos también a la Universidad de Harvard. Y fuimos la mofa de la Universidad de Harvard, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, porque el señor no tiene empacho en mentir. Fue a decirles que los requisitos para elegir ministros y ministras eran: 1, casi que no te mueras, y 2, que te den 5 cartas de recomendación tus vecinos. Se rieron afablemente los de Harvard, fuimos la mofa. Yo quiero, a través de ustedes, lanzar un reto al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que me diga en qué parte de la Constitución está eso. ¿Será que todos escuchamos a Luisa María Alcalde, excepto los militantes de su partido? Y ensayos que puedan respaldar esta candidatura, que puedan decirnos por qué quieren ser juzgadores en nuestro país. El ensayo puede ser muy útil cuando es complementario a un examen de oposición, una evaluación de tus conocimientos, con credenciales que demuestren tu experiencia. No cuando el ensayo se vuelve una pinche carta a los Reyes Magos. Querido comité de evaluación, este año me porté muy bien. Saqué la carrera con 8 de promedio y en la materia de Derecho Penal saqué 9.5. También le ayudé a mi mamá con los mandados y ya no brinco en la cama con zapatos. Así que este año quiero que me conviertan en ministro de la Suprema Corte. Pero si es demasiado, me conformo con ser juez de la 4ª circunscripción. Los amo y les dejo galletas debajo de mi diploma de la Universidad del Bienestar, ya que el título aún no lo aprueba la SEP. Comités de evaluación que seleccionan los perfiles con la mejor trayectoria y preparación y que destaquen en algo que es fundamental, que es su honestidad. Ese truquito de destacar en su honestidad, ya me lo sé. 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven? El comité de evaluación lo mencionan como si fuera el chaleco antibalas que nos va a proteger de cualquier coyote que se quiera volver juez, magistrado o hasta ministro. Pero aunque nos aseguran que en ese comité solo entrarán perfiles de prestigio, los únicos requisitos que están pidiendo son un título de licenciado en Derecho con 5 años de antigüedad. No de experiencia, de antigüedad. No tener antecedentes penales y no haber dirigido un partido político. Pero si fuiste militante de un partido político, entonces está bien. Hasta para ser cajero de McDonald's tiene más requisitos que para ser parte de ese comité. Pero ¿cuál es la intención de crear requisitos tan escuetos? ¿Cómo jodidos esto podría servir a una mejor justicia? ¿Quieren exponerse a llenar los juzgados de puro inepto inútil? No. Quieren llenar los juzgados de muchos ineptos muy útiles. Tal vez sea una sorpresa para ustedes, pero la razón de que los requisitos para ser juez sean los mismos para hacer sacacopias en un despacho legal es porque la Legión del Cristo de Macuspana quiere meter a sus leales a la mayor cantidad posible de las más de 1,600 plazas que esta reforma va a liberar. Morena y sus aliados no se van a poner el pie estableciendo filtros que sus propios siervos de la nación no podrían cumplir, porque tienen muchísimos leales esperando recompensa por su lealtad, no por estar capacitados. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar la preocupación del pueblo sobre algunos perfiles que han llegado sin identidad con los principios de la Cuarta Transformación. Les comparto que no seré candidata a diputada federal, lo cual tenía como significado llevar la verdadera voz de las y los mexicanos a la máxima tribuna de representantes. ¡Ah, chinga! Entonces los otros diputados de Morena son la falsa voz del pueblo. Esta reforma no tiene utilidad para la 4T si no se pueden asegurar que las personas que lleguen al Poder Judicial les deban el trabajo y sobre todo que las personas que lleguen a ocupar esos cargos estén tan poco capacitados que cada vez que se pregunten cómo chingados llegaron ahí, piensen en la Iglesia de la Transformación. Se ha cuestionado mucho que no tengo experiencia jurisdiccional, es decir, que no he sido jueza. Pues no, pero
no veo yo la indispensabilidad de ser jueza para emitir sentencias, las conozco perfectamente bien. Es como si les dijera que yo puedo ser doctor nada más porque me he leído todas las recetas. Nuevamente, de manera clara para que no haya ningún tipo de interpretación, establece que el sueldo máximo es la remuneración del presidente. Nadie del Poder Judicial puede ganar más que el presidente. 1. Establecer que nadie puede ganar más que el presidente es establecer un paradigma monetario en el que todos creen que el presidente de México es el jefe de todo el Estado mexicano. Es el pinche presidente, no el puto emperador. Los ministros no son sus subalternos, son sus contrapesos. Los legisladores no deberían actuar como si fueran empleados del presidente y aún así parece que no lo pueden controlar. 2. Este castigo económico se vuelve muy hipócrita cuando todavía tienes al fiscal Hertz Manero que sigue ganando más que la presidenta de México y cuando los altos mandos del ejército tienen pensiones altísimas que siguen heredando a sus esposas e hijos. Entonces, esto no se trata de reducir el gasto público, sino del simbólico sometimiento de los integrantes del Poder Judicial. Y 3. El problema no son los sueldos altos, el problema son los sueldos altos para personas que no se lo merecen, porque deberíamos ofrecer el sueldo competitivo para personas que podrían ser atraídas por el sector privado. Todo país quisiera como ministro a un egresado de Harvard y no una señora que ni siquiera conoce el pinche documento en el que se basa todo su trabajo. Eso significaría introducir en la vida jurídica mexicana el monstruo horrible del desorden y el subjetivismo, el principio de la anarquía. Creo que es lo que justamente pasaría si se sigue reivindicando una concepción de democracia como la democracia deliberativa que no está en nuestra Constitución. Gracias, ministra. A mí me gustaría precisar que el artículo 26 de la Constitución establece el sistema de planeación democrática y deliberativa y es la regla que le da al Congreso para fundamentar sus normas. Miren, no me enoja que no conozca la Constitución. Me enverga que crea que la democracia mexicana se reduce a salir a votar. Una disculpa, es que esta parte me la desmonetizan, pero pueden ver el análisis completo en el contenido exclusivo para miembros. Se pueden unir aquí abajo. Aquí le pican y ahí unirse. Exacto, primero. Gracias. Esta reforma no pone al Poder Judicial en manos de la Presidenta de México o del ejército de manos alzadas que sirven en el Poder Legislativo. No. Esta reforma pone de rodillas al Poder Judicial ante quien tenga el control de la maquinaria electoral. ¿Y ustedes quién creen que es esa persona? Lo que yo sí creo que debe de sostenerse es que sea el pueblo el que los elija. Así no se van a sentir comprometidos, o sea, no van a ser empleados de particulares, ni de las cúpulas de poder económica o política. Van a tener como jefe al pueblo. Su jefe va a ser el pueblo. ¿En serio? ¿Por qué no lo repasamos? El comité de evaluación será el encargado de decidir cuáles son los candidatos que van a terminar en la boleta. Y desde su concepción, ese comité ya viene pintado de color guinda, porque será la mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados los que decidan cuáles son los perfiles de prestigio que le van a dar visto bueno a todos los registrados. Y ese es un botín político tan grande que desde ahorita ya se están peleando para ver cuántos miembros se van a repartir. Noroña acusó a Ricardo Monreal de querer que la Cámara de Diputados eligiera a 3 de los 5 integrantes del Comité de Evaluación para la elección de ministros, magistrados y jueces. Ahí nuestro compañero y amigo Ricardo Monreal quería 3 de las 5 personas que van a evaluar. Sin embargo, el presidente de la mesa directiva aseguró que la Cámara de Senadores es quien encabezará la tarea de evaluación y que no se trata de un tema de cuotas. El Senado es el que encabeza la tarea de la evaluación, pero yo creo que no es un tema de cuota. Después, los que entren a la elección van a necesitar organización del voto. Y qué mejor que aquel que ya lo tiene bien condicionadote. ¿Quieres que por el bien de todos primero los pobres? Ya sabes también por quién vas a votar. ¿Quieres que continúen las pensiones para los adultos mayores? Ya sabes por quién vas a votar.
Y si algún candidato a juez desea acercarse al PRI, al PAN o al Movimiento Ciudadano, igual le beneficia a Morena, porque quieren hacerse del argumento de que todo este tiempo siempre hubo jueces del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano para así poder darse el permiso de acabar con la imparcialidad. Este es el mundo ideal para alguien que ya se acostumbró a conseguir votos sin escrúpulos. Un Estado mexicano sometido ante su maquinaria electoral. Es buscar el equilibrio entre la eficacia y los principios. Usted siempre ha dicho que su gobierno es transparente. ¿Qué se negoció? Nada. Miguel Ángel Yunes. Nada. ¿Qué le ofrecieron? Nada. Nada. Porque si la presidenta le deja de ser leal, la puede someter a la revocación del mandato. Los legisladores, después de 3 años, se pueden quedar sin ningún hueso si no le hacen caso al dueño de la maquinaria electoral. Y por cómo siguen las cosas, jueces, magistrados y hasta ministros le van a deber la chamba a quien opere la maquinaria electoral a su favor. Y si una vez teniendo el cargo no hacen caso de lo que se les pide, igual ahí hay un tribunal disciplinario que, oh sorpresa, también le debe la chamba a la maquinaria electoral. Este es el López Obrador más peligroso que hay, porque no lo podemos ver. Y como no es visible en el escenario público, se está dando permisos para radicalizarse a través de su movimiento. Una iniciativa para salvaguardar de impugnaciones las reformas constitucionales a través del juicio de amparo. Esta iniciativa busca reformar el artículo primero, el 103, el 105 y el 107 para que ningún recurso legal interpuesto en el Poder Judicial detenga o pueda invalidar una reforma constitucional. El cambio del artículo primero limitaría la capacidad de los jueces para proteger los derechos humanos en casos donde la Constitución contradiga tratados internacionales. Solo les pido que lo analicen por un momento. Andrés Manuel le consiguió de una u otra manera una victoria a Claudia Sheinbaum de 36 millones de votos. De una u otra manera consiguió mayoría calificada en Cámara de Senadores y en Cámara de Diputados. ¿Y ustedes creen que va a soltar ese poder? Si este es el momento en el que puede utilizar todo ese poder para lograr lo que siempre quiso, destruir todo aquello que se le opone. ¿Quieres transformación? ¿Quieres que continúe la transformación o no? Y sobre todo que todo el poder que acumuló, nadie se lo podría quitar en un solo mes. Problemas de justicia tenemos un chingo, pero tenemos que partir desde el punto de que de todos los delitos que suceden en México, solo el 7% se denuncian. Y de ese 7%, solo 14% se resuelven. Lo que quiere decir que del total de todas las mamadas que suceden en este país, solo el 0.9% terminan en las manos de un juez. Evidentemente esto no se trata de mejorar la impartición de justicia, porque si ese fuera el caso, ya le hubieran hecho 20 reformas, 30 reestructuraciones y como 500,000 digievoluciones a las fiscalías y policías de este jodido país. No, esta reforma se trata de controlar a todos los poderes del Estado mexicano y así ahogar a cualquiera que se oponga a la secta de la transformación. Esta reforma al Poder Judicial va a convertir al Estado mexicano en Toy Story, porque todos los protagonistas de la vida pública de este país van a traer el nombre de Andy entre las patas. Pero el pedo de la reforma al Poder Judicial es solamente el qué, y lo que nos debería estar dando un chingo de miedo es el cómo. Y aquellos que llegaron al poder llamándose a sí mismos progresistas tienen comportamientos cercanos al fascismo en algunos de los casos que están planteando. Alto ahí. ¿Qué es fascismo para...? Pues es Carmen, esta lógica de la que ya hablaba Jacobo. Es en que donde fascismo ellos son, es una sí, palabra pero cuando ellos terrible. se sienten los responsables del único pueblo que hay, cuando ellos se sienten los depositarios de la única moral que hay, del único pueblo que hay, de la única interpretación que hay, sin entender que son representantes del 54% de la ciudadanía en este país, se colocan en una concepción del mundo que se acerca al fascismo y no al proceso de estados democráticos de derecho que ha sido una lucha muy importante del siglo XX. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que hay una versión extendida de este análisis político en el contenido exclusivo para miembros. También vamos a tener Malditas Notas, que es una transmisión en vivo. Vamos a tener análisis políticos exclusivos, contenido extra y muchos otros beneficios que vamos a ir creciendo conforme ustedes se vayan uniendo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos los miembros de este canal y continuamos porque hay mucha historia que contar. Pero era el año 2000. Se nos permitía ser ignorantes para poder ser felices. Yo no sabía que tenía que conectar mi computadora al teléfono,
Así como Gloria Trevi no sabía que vivir con 15 adolescentes estaba mal. Pero ella era feliz. Y al lado me sale un anuncio. Mujeres feas dispuestas a coger esta noche. Primero, ¿por qué me tienen que aclarar que están feas? 2, me están diciendo que están feas para que entienda que lo único que les queda es cogerse a cualquier cabrón que esté caliente. Y 3, ¿qué tan feas?